Entonces, como dije antes, a la hora de plantear un modelo de varios grados de libertad, hay que tomar en cuenta que el análisis es bastante más laborioso. Para ilustrar esto, partamos de un ejemplo sencillo. Consideremos el siguiente sistema. Tenemos acá dos masas, M1, M2, que están acopladas entre sí mediante una serie de resortes de constante K1, K2 y K3. Como se puede observar, hay dos coordenadas generalizadas, x1 y x2. Un aspecto importante de los sistemas o modelos de varios grados de libertad es que vamos a tener tanto frecuencias naturales como coordenadas generalizadas. ¿Ok? Siempre y cuando no haya un movimiento de cuerpo rígido. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso para comenzar a analizar sistemas de más de un grado de libertad corresponde a plantear las ecuaciones de movimiento. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a utilizar mecánica de Newton para obtener las ecuaciones de movimiento asociadas a la coordenada x1 y a la coordenada x2. ¿Okay? Entonces, vamos a iniciar con el diagrama de cuerpo libre de la masa M1. Para esto vamos a hacer el siguiente razonamiento. Vamos a decir que la masa M2 está completamente fija y que la masa M1 va a experimentar un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, conforme la masa M1 se desplace hacia la derecha, va a experimentar una fuerza de resorte, cuya magnitud va a ser K1 por X1, ¿okay? Y este resorte que está aquí va a ejercer sobre la masa M1 una fuerza que va a ser proporcional a K2 por el desplazamiento de X1. ¿Okay? Eso porque dijimos que la masa M2 está completamente fija. Si ahora permitimos que la masa M2 pueda experimentar un desplazamiento X2 hacia la derecha, eso implicaría que el resorte que está aquí experimente un menor desplazamiento. Por lo tanto, la fuerza neta que ejerce este resorte sobre M1 va a ser igual a K2 X1 menos X2. ¿Ok? Entonces, si lo hacemos de forma más ordenada, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener nuestra masa M1. ¿Ok? Vamos a tener una fuerza asociada al resorte de constante K1, que va a ser K1 por X1. Y por acá vamos a tener otra fuerza que va a ser proporcional a K2 por X1 menos X2. ¿Okay? Y esto va a ser igual a las fuerzas inerciales. ¿De acuerdo? Este sería entonces el diagrama de cuerpo libre de la masa M1. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa M2. Si regresamos a la página anterior, vemos que esta masa M2 va a experimentar esta misma fuerza que actúa sobre M1 pero en sentido opuesto, y vean que ahora que conforme M2 se desplaza hacia la derecha, este resorte de constante K3 va a ejercer sobre M2 una fuerza hacia la izquierda. ¿Okay? Entonces, vemos que la fuerza que actúa sobre M2 va a ser esta misma, pero en sentido opuesto. ¿Okay? Y vamos a tener que el resorte de constante K3 va a ejercer una fuerza sobre M2, cuyo valor va a ser K3 por X2. Y esto va a ser igual a M2 por X2 punto. ¿Ok? Entonces, tenemos
estos dos escenarios. Vean que lo que hice aquí fue plantearlo o poner la fuerza que apunta hacia la derecha, pero intercambiando estas dos posiciones, que es exactamente lo mismo que lo que hice antes. ¿Okay? Entonces, para cada una de estas dos diagramas de cuerpo libre, voy a plantear sumatoria de fuerzas en X igual a las fuerzas inerciales. ¿Okay? Entonces tenemos K1 por X1 menos K2, X1 menos X2, y esto va a ser igual a M1, X1 2 puntos. Y lo mismo para este otro caso. Sumatoria de fuerzas en X igual a M2, X2 2 puntos. Entonces tenemos menos K2, X2 menos X1, menos K3 por X2. Y esto va a ser igual a M2, X2 2 puntos. ¿Ok? Entonces, ahora lo que hacemos es que a partir de estas dos ecuaciones vamos a replantearlas para que quede de una forma más ordenada. Podemos reescribir las dos ecuaciones que obtuvimos anteriormente para que nos quede este sistema que está aquí. ¿Ok? Y a continuación lo que hacemos es plantear el sistema de ecuaciones de forma matricial. ¿Ok? Esto significa que lo que vamos a hacer es definir una matriz, ¿ok?, que va a estar multiplicado por un vector de aceleraciones más otra matriz que va a estar multiplicado por un vector de desplazamientos, y eso va a ser igual a un vector de carga que va a ser igual a 0. ¿Okay? Entonces, para ir armando estas matrices, lo que hacemos es ir uno en uno. Entonces, vamos a considerar primero esta ecuación que está aquí. ¿Okay? Entonces, aquí va a haber una serie de términos que cuando yo lo multiplico por este vector, ¿okay?, me va a tener que devolver este sistema de ecuaciones. ¿Okay? Entonces, lo que hago es pararme en esta ecuación y preguntarme cuál es el término que acompaña a x1 2 puntos. El término que acompaña a x1 2 puntos es m1. Eso significa que el término que irá aquí es m1. Ahora me fijo si hay algún elemento de x2 2 puntos. Entonces aquí no hay x2 2 puntos en esta ecuación. Por lo tanto, aquí iría un 0. ¿Ok? Ahora me paro en esta segunda ecuación. Me fijo si hay algún elemento de x1 2 puntos y me doy cuenta que no hay. Eso significa que aquí va un 0. Y luego me fijo cuál es el término que acompaña a x2 2 puntos, que es m2. ¿Ok? De esta forma entonces ya tengo esta primera matriz que va a recibir el nombre de matriz de masa. ¿Ok? Ahora, para ir obteniendo la otra matriz, hacemos un análisis semejante. Me paro en esa primera ecuación. Vean que aquí va a haber una matriz que al multiplicarse por este vector de posición y sumar el resultado de esto, me tiene que devolver este sistema. Entonces, me paro en esa primera ecuación y me pregunto cuáles son los términos que acompañan a x1. Los términos que acompañan a x1 son K2 más
K1. De tal forma que en esta primera entrada iría K2 más K1. ¿Ok? Ahora me pregunto, ¿cuál es el término que acompaña aquí X2? Vean que el término que acompaña a X2, si yo expando esto, va a ser K2X1 menos K2X2. El término que acompaña a X2 es menos K2. Y es el término que coloco acá. ¿Ok? Ahora, para rellenar los campos que van acá, yo me vengo a esta segunda ecuación y hago la pregunta de cuáles son o es el término que acompaña a X1. Entonces, nuevamente, si yo expando esto, me doy cuenta que el término que acompaña a X1 es menos K2. ¿Ok? Y por último, lo que hago es preguntarme cuál es el término que acompaña a X2. En este caso, K2 más K3. ¿Ok? De esta forma ya tengo completamente definida esta matriz que va a recibir el nombre de matriz de rigidez. ¿Ok? Entonces, yo este sistema lo puedo expresar de forma matricial para que tenga esta forma. ¿Ok? Y esto, de forma abreviada, puede expresar así. ¿Ok? Ahora veremos que a partir de la matriz de masa y de la matriz de rigidez puedo obtener las frecuencias naturales y los modos de vibración.